Volvemos aquí a las mañanas informativas por UCI Noticias y ya está en nuestra mesa central la señora Paulina Fachín, activista venezolana. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias, Diego. Sí. Vamos a empezar el día de hoy con el pantallazo. Tenemos el pantallazo, señor director. Lo vamos a ver en un minuto. Maduro asume segundo mandato bajo la sombra de la ilegitimidad. Ahí lo tenemos. Nicolás Maduro juramenta como presidente de Venezuela este jueves en medio de toda la controversia que lo caracteriza. Están presentes también el presidente de El Salvador, de Bolivia y de Cuba. Primero, ¿qué siente usted respecto de este segundo mandato? Pena. Siento pena por la democracia, por la libertad, por los derechos humanos de los venezolanos, por la paz que todos queremos en Venezuela. Pena. Pena, vergüenza que se esté dando esto en un sistema regional dentro de una comunidad internacional que, a pesar de que ha sido contundente diciendo en la mayoría de los casos, entre ellos el Perú, que a partir de hoy consideran a Nicolás Maduro lo que es un usurpador del poder en Venezuela y lo que nosotros consideramos que es un dictador en mi país, da vergüenza que en el siglo XXI veamos cómo un dictador hace un show, porque es un show, donde efectivamente participó, está Nicaragua, está Cuba, está El Salvador, que son los países que son poco democráticos, está Bolivia, pero también están presentes países que realmente ni siquiera uno sabe de dónde quedan, provienen en su mayoría de la disolución de la Unión Soviética, pero países que son democráticos, que son institucionales, que sí hay separación de poderes, que sí ejecutan y cumplen con su constitución, como es el caso de Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Panamá, Colombia, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea. Desconocen a Nicolás Maduro, quien llega hoy al poder nuevamente, entre comillas, porque no es que llega hoy nuevamente al poder. Siempre, recordemos que nosotros tenemos el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que el comunismo, desde 1998, cuando ganó Hugo Chávez. Y Nicolás Maduro hoy llega a tomar este cargo, esta posición, hoy resguardándose en unas elecciones que se dieron el 20 de mayo del 2018, donde no participó la oposición venezolana porque nos ilegalizaron todos los partidos políticos, porque los que tienen posibilidad de ser candidatos en Venezuela a la presidencia están presos o están inhabilitados políticamente o tienen medidas cautelares o están en el exterior por persecución política, y unas elecciones donde no se cumplieron los plazos, no se cumplieron los procesos, no fue convocada de forma correcta y en consecuencia el mismo 2018 fue desconocida por la mayoría de la comunidad internacional y principalmente por el Grupo de Lima. Más que un tema ideológico, se podría decir que es un tema ya humanitario, ¿no? ¿Para usted? No. Definitivamente en Venezuela no lo podemos ocultar. En Venezuela hay una crisis política. Esta crisis política ha generado una crisis económica y esta crisis económica ha generado una crisis humanitaria. Estamos frente a un régimen, entiéndase la palabra régimen, que se ha aislado. La comunidad internacional, el Grupo de Lima, Naciones Unidas, entre otros organismos y estados, miembros de la comunidad internacional, han ofrecido ayuda humanitaria a Venezuela y Nicolás Maduro es quien niega permanentemente el ingreso de esta ayuda a Venezuela, lo que ha generado lo que hoy vivimos en Perú, como en otros tantos países de la región, que es una migración masiva. El éxodo más grande que hemos tenido en América lo estamos teniendo hoy en día los venezolanos, y países receptores como el Perú, que ha sido un país hermano, se ha visto en la obligación humanitaria y solidaria, que siempre se la vamos a agradecer, de recibir hoy a miles de venezolanos, al igual que lo viene haciendo Colombia, Chile, Argentina y otros tantos países. Ahora, este Grupo de Lima y todas las conclusiones que han llegado de no reconocer este mandato, estas acciones servirían de algo efectivamente para este problema, porque estábamos hace un minuto con el doctor García Núñez y nos decían que estos actos no deberían incumbirle, no debería meterse Perú. ¿Usted cuál es su opinión al respecto? Perú ha firmado un conjunto de tratados internacionales, es miembro de las Naciones Unidas, es miembro de la OEA.
Cualquier país y especialmente el Perú. En el Perú se firmó la Carta Democrática y sabemos por qué se escogió a Lima como sede para firmar esa importante carta a nivel americano, que lucha justamente contra las arbitrariedades, contra la falta de democracia, contra la falta de libertades y la violación de los derechos humanos de nuestros estados de las Américas. Cualquier país que haya firmado tratado internacional donde se obliga, porque los tratados obligan, a defender la democracia regional y mundial, como el caso de las Naciones Unidas, la paz y los derechos humanos de los ciudadanos, tiene la obligación. Cuando un hermano es golpeado, no podemos, y masacrado, porque en Venezuela se está masacrando al pueblo venezolano, no podemos guardar silencio. Al guardar silencio nos convertimos en cómplices. Y yo hoy agradezco profundamente al Perú, y no solamente al gobierno, sino al pueblo peruano, que ha elevado la voz en favor de la democracia, la paz y los derechos humanos en Venezuela y la restitución de la democracia y la libertad en favor del pueblo venezolano, y no guardando un silencio cómplice mientras se masacra un pueblo. Y el Grupo de Lima, como le decía, estas acciones van a presionar efectivamente a Nicolás Maduro en este régimen. ¿Cree efectivas estas acciones? El Grupo de Lima está haciendo las acciones y las presiones diplomáticas que corresponden a los países, respetando la soberanía del Estado venezolano, aunque sea un Estado forajido, y lo que está aplicando el Perú, y así lo ha dado a conocer el canciller Néstor Popolizio el día lunes, según declaraciones de él, que me permito citar, es primero, en derecho legítimo del Estado peruano se reserva que no permitirá el ingreso de Nicolás Maduro ni de otros miembros del régimen que sabemos que están sancionados por violación de los derechos humanos de los venezolanos, por delitos como narcotráfico y como corrupción. El Perú no tiene por qué soportar en su suelo gente de esta calaña. Igualmente anunció que van a informarle a las bancas del Perú para que estén atentos frente a depósitos de dinero que pudieran haber en el Perú, producto de la corrupción y del robo desmedido que se le ha hecho al pueblo de Venezuela. Entonces, son medidas soberanas en el Perú. El que se ha autoaislado es Nicolás Maduro. Pero esas medidas, como lo comentaba, es de una forma u otra, ponerle límites, presionar, ¿serán muy efectivas para que pronto veamos a Nicolás Maduro fuera, tal vez, para usted? Definitivamente que Nicolás Maduro esté fuera de Venezuela, que es lo que queremos todos, y que sea juzgado ante los tribunales competentes como corresponde, con un debido proceso y con el respeto a los derechos humanos como corresponde, es responsabilidad de los venezolanos, y nosotros lo entendemos de esa manera, pero también necesitamos una comunidad internacional activa que apoya al pueblo venezolano y que no apoya al régimen de Nicolás Maduro. A mí me parece interesante recordar, cuando Nicolás Maduro presuntamente ganó las elecciones en el 2013, Nicolás Maduro vino al Estado peruano y fue recibido con bombos y platillos. Y se dio una reunión de UNASUR. Y Nicolás Maduro regresó a Venezuela de la mano del expresidente Ollanta Humala, quien prácticamente le colocó la banda presidencial a Nicolás Maduro. Eso es lo que no debe ocurrir. Ese es el cambio que está dando el Perú en favor del pueblo venezolano, del respeto a los derechos humanos, de la democracia y la libertad. Ahora, cuéntanos un poco sobre estas banditas de aquí, y tengo entendido que el viernes también van a hacer un plantón en la embajada, si no me equivoco. ¿O? Bueno, estas banditas que estoy compartiendo contigo, Diego, es muestra de la solidaridad y la reivindicación con Venezuela. Hoy es un día triste para la democracia, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, y le pedimos que en solidaridad a esta lucha que es justa por el bienestar de todo un pueblo, lo utilicemos como muestra de solidaridad. Adicionalmente, el día de hoy, a partir de las 6:30 de la tarde,
estamos convocando a una concentración pacífica a las afueras de la Embajada de Venezuela, acá en Lima, la cual está ubicada en la avenida Arequipa 298, a partir de las 6:30 de la tarde, con el objetivo de alzar la voz en contra de Nicolás Maduro, quien a partir de hoy, reitero, usurpa la presidencia de la República de Venezuela, pero también en agradecimiento a la declaración del Grupo de Lima, en agradecimiento a no guardar silencio del Perú frente a lo que sucede hoy en día en Venezuela. Así que están invitados nuestros hermanos venezolanos, nuestros hermanos peruanos que son demócratas y que saben, porque lo vemos caminando en las calles de Lima, lo que están pasando los venezolanos hoy en día y lo que nos ha llevado a migrar a muchos países como el Perú. Ok, para terminar, hoy se reúne, tengo entendido, la OEA. ¿Qué esperamos y qué esperan los venezolanos de esta reunión? La OEA, dirigida por el secretario Luis Almagro, ha emprendido desde que tomó posesión del cargo como secretario general de la OEA una lucha increíble en favor de la democracia, la libertad del pueblo venezolano, la aplicación del artículo 20 de la Carta Democrática. Y hoy, como lo decía, es particularmente un día de luto para la democracia. Y no solamente de luto para la democracia en Venezuela, sino de luto para la democracia en la región. Y esto nos tiene que importar a todos los que creemos que la democracia es el mejor sistema para vivir de libertades, de paz, de justicia, de equilibrio de poder, a todos los que nos interese. Estos principios de convivencia social nos tiene que hacer sentir muy mal lo que está pasando hoy en Venezuela, y hoy se están reuniendo justamente en la OEA, también en Naciones Unidas. Los venezolanos estamos realizando protestas a nivel mundial, alzando la voz en contra de lo que está pasando en estos momentos en Venezuela. La Unión Europea ya ha dicho que va a desconocer también a Nicolás Maduro. Entonces el día de hoy comienzan a hacerse efectivas una serie de acciones que están plasmadas en los tratados internacionales y que están plasmadas en las constituciones de los estados y del Estado venezolano. Okay. Ahorita tenemos en pantalla en vivo, tenemos el Tribunal Supremo de Justicia tomando juramentación. La juramentación. ¿Lo podemos poner en pantalla completa, Kelvin, con audio? ¿Sí? A ver, señor director, ¿lo podemos poner en pantalla completa? Bueno, entonces, esto lo debería tomar la Asamblea, si no me confundo. Claro, ¿sí? Explico el proceso jurídico legal constitucional previsto en la Constitución de Venezuela. Según la Constitución de Venezuela, Nicolás Maduro debería estar tomando posesión del cargo ante la Asamblea Nacional, que es el Congreso de la República, igual en un acto muy similar al que se hace aquí en Perú. Recordemos que la Asamblea Nacional de Venezuela, que fue democráticamente electa en el 2015, y que tiene una mayoría opositora, fue desconocida por la presidencia de Nicolás Maduro. En consecuencia, está siendo ilegalmente juramentado frente a un tribunal de justicia, que es ilegal también, cabe destacar, porque recordemos que el Tribunal Supremo de Justicia, al empezar a emitir sentencias, digamos, poco pro chavismo, fueron perseguidos todos los 32 magistrados, y los 32 magistrados que fueron legítimamente electos se encuentran hoy viviendo en el exilio, y desde el exilio, aunque parezca ilógico, se reúnen y sentencian. Y de hecho ellos han sentenciado a Nicolás Maduro por el caso de Odebrecht y la corrupción tan inmensa que ha habido en Venezuela. Entonces, hubo unas elecciones ilegítimas, está haciéndose en estos momentos una juramentación ilegítima ante un órgano ilegítimo. Entonces, de allí parte nuestra aseveración de que a partir de hoy hay una usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Okay. Bueno, estuvo con nosotros la señora Paulina Fachín, activista venezolana. Muchas gracias por su visita. Diego, muchas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí a las mañanas informativas por UCI Noticias. Recibir el juramento.